tardes, mi nombre es Alejandra Gauta, soy alumna de la sección T2 y este es el desarrollo de la unidad 3. Respecto a la primera pregunta, ¿cuáles son las estrategias para resolver problemas lineales determinados? Como respuesta se tiene que se debe practicar sistemáticamente y deliberadamente el uso de estrategias y técnicas de pensamiento, estar conscientes de los errores y aciertos, es decir, pensar conscientemente en cómo se está procesando la información. También conocer los tipos de fallas del pensar más frecuentes, estar informados acerca de métodos y técnicas para ejercitar la mente, conocer los mecanismos internos que facilitan el desarrollo intelectual y realizar una representación para mostrar las relaciones entre los datos del problema. En el segundo problema nos dicen que el río Dirugu es menos largo que el río Valga, pero en cambio su extensión es mayor que la del río Ran. Por otra parte, si comparamos los kilómetros que miden los ríos Ran, Dirugu y Sona, vemos que a pesar de que el primero no es tan extenso como el segundo, supera en kilómetros al Sona. Lo primero que hice fue ubicar los nombres de los ríos para tener una mejor ubicación y luego los representé en este diagrama y por lo tanto quedaron en esta ubicación. Respecto a la pregunta de cuál río es el más extenso y cuál le sigue en longitud, el río más extenso es el río Valga y el que le sigue en longitud es el río Dirugu. Respecto a cuál es la variable involucrada es la longitud de los ríos. ¿Qué se debe hacer para resolver el problema? Lo primero que se debe hacer es leer todo el problema. Segundo, identificar las variables. Tercero, identificar lo que se pide en el problema. Cuarto, decidir el tipo de representación por utilizar. Quinto, leer el problema parte por parte y representar en un diagrama los datos que se dan en cada parte. Y por último, observar el diagrama una vez concluido y formular las respuestas del problema. En el ejercicio número 3 nos dicen que Rodríguez, Pérez y Sánchez trabajan en la misma empresa. Rodríguez y Pérez tienen más antigüedad que Sánchez. Gómez es de más reciente ingreso que Pérez, pero tiene más antigüedad que Rodríguez. La representación quedó de esta forma y la pregunta que nos hacen es ¿quién es el de más reciente ingreso y quién le sigue en antigüedad? El de más reciente ingreso es Sánchez, por aquí se puede observar, y el que le sigue en antigüedad es Rodríguez. En el ejercicio 4, la pregunta es ¿qué estrategias se deben utilizar para resolver el problema indeterminado? Lo primero que se debe hacer es leer todo el problema. Segundo, identificar la variable y lo que se pide. Tercero, elegir el tipo de representación. Cuarto, hacer una representación para tratar de comprender las relaciones entre los datos y lo que se pide para identificar posibles datos o relaciones faltantes. Y quinto, completar los datos faltantes. En el ejercicio número 5 nos dice que Ángel y Carolina ganan lo mismo. Por lo tanto, se ubicaron en esta parte los dos, porque ganan lo mismo. Después dice que Ángel gana menos que Brenda. Por lo tanto, Brenda la ubiqué aquí. Quien a su vez gana menos que Elisa. Brenda gana menos que Elisa. Por lo tanto, la representación quedaría así. La variable que se utiliza en este ejercicio es el sueldo de las personas. Aquí lo que faltaría en este ejercicio para poder entenderlo sería que Ángel podría ganar más o menos que Elisa, porque en el ejercicio no nos dan todos los datos o la información completa para poder determinarlo en sí. Con la ayuda de la representación se ve claramente que la información que se da en el enunciado no permite determinar la posición de Elisa con respecto a Ángel y Carolina. Por lo tanto, la posibilidad correcta es la opción C. Ahora en el ejercicio número 6 nos dicen que Daniel y Sergio ganaron la misma cantidad de medallas en el campeonato de natación del colegio. Por lo tanto, los ubiqué a los dos en el mismo rango. También es cierto que Daniel ganó más medallas que Víctor. Víctor lo ubiqué aquí. Pero Víctor a su vez ha ganado menos que Armando. ¿Qué información se necesita agregar para saber si Daniel ganó más medallas que Armando? Como podemos observar aquí,
esta es la ubicación. Y para saber si Daniel ganó más medallas que Armando, la información que nos faltaría sería el siguiente dato. Armando ganó menos medallas que Sergio. Por lo tanto, haciéndolo imaginariamente, Sergio estaría ubicado aquí. Luego en el ejercicio número 7 nos dicen que Mercedes es la más alta de las 4 hermanas de José. La estatura de este último es casi igual a la de su hermana menor, Nati, que tiene 12 años de edad. Luisa, la cuarta de las hermanas, siempre le dice a Mercedes: a pesar de que soy la mayor de todos, tengo menos estatura que tú. Y Mercedes le comenta: entre nuestra hermana María y tú solo hay pocos centímetros de diferencia, pero considerablemente son más altas que Nati y José. La interrogante es: ¿cuáles son las posiciones relativas de José, Luisa, María y la hermana de 12 años respectivamente? Segundo, ¿qué datos se debería agregar si la información dada no permite ubicar con certeza la posición de algunos hermanos? Lo primero que hice fue ubicar los nombres de cada hermano, luego determinar la variable, que es la altura de los valores cualitativos y relativos. Dicha variable es ordenable, se utiliza una representación o una referencia lineal para comparar a los 3 hermanos con respecto a la variable altura. Se obtuvo el siguiente gráfico. Mercedes se ubica como la más alta. María, en estas dos partes se ubican las posibles posiciones en las que se encontraría Luisa. Luego tenemos este y este, que es las posibles posiciones de José respecto a Nati. Como dato faltante, en mi opinión, es que se debería agregar el dato que es: Luisa es más alta que María, para darle una ubicación a Luisa. Pero esta última, o sea María, es más alta que su hermano José. Por lo tanto, José quedaría ubicado aquí, quien a su vez es más alto que su hermana Nati. Por lo tanto, quedaría de esta manera. Quedaría Mercedes, luego le seguiría Luisa, luego María, luego José y luego Nati. Muchas gracias.